¿Alguna vez has sentido que ciertos dolores del pasado aún te persiguen, incluso después de tanto tiempo? Que hay heridas que por más que intentes ignorarlas, siguen abiertas, sangrando en silencio. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un secreto espiritual, un poder oculto que pocos conocen, capaz de sanar por completo las cicatrices que la vida ha dejado en ti? Que Dios tiene un plan para restaurar tu alma y convertir tus heridas en testimonios de victoria. Muchas personas viven cargando con el peso de recuerdos dolorosos, traumas que parecen imposibles de olvidar. Pero, ¿puede Dios realmente borrar estas marcas? ¿O hace algo aún más profundo y poderoso? En los próximos minutos descubrirás cómo Dios trabaja para sanar tus heridas emocionales, cómo convierte tu dolor en propósito y cómo quiere que vivas una vida completamente restaurada. Entenderás que tu historia no tiene por qué ser una carga, sino un testimonio de superación y de gracia. Antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a que dejes ahora mismo un comentario con la frase «Paz en Cristo». Este no es solo un gesto simbólico, sino un acto de fe y compromiso con su viaje de sanación. Además, dale me gusta a este video, porque cuando lo haces, YouTube entiende que ese contenido es importante y lo lleva a más personas que necesitan este mensaje de Dios. Felicitaciones por estar aquí. Estás dando un paso importante para liberarte del dolor del pasado. Mucha gente usa este canal como refugio espiritual y tú eres parte de eso. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Ahora, comencemos este estudio transformador. El bálsamo de Galaad, la medicina de Dios para el alma herida. En los tiempos del Antiguo Testamento existía una sustancia preciosa conocida como el bálsamo de Galaad. Era un aceite raro y valioso, extraído de árboles específicos y utilizado para tratar heridas profundas y curar dolores físicos. Pero en la Biblia no es solo una medicina común, se convierte en un símbolo del poder de Dios para restaurar las almas rotas. Así como los israelitas buscaron este bálsamo para sanar sus heridas externas, hoy Dios ofrece un bálsamo mucho más poderoso, el bálsamo espiritual de la sanación interior. A menudo tratamos de ignorar nuestro dolor, pensando que el tiempo solo será suficiente para borrarlo. Pero el tiempo no cura, Dios cura. El tiempo solo adormece el dolor. Pero si no se trata, un día volverá con más fuerza aún. ¿Cuántas veces has intentado seguir adelante, pero de repente algo te ha traído recuerdos dolorosos del pasado? Quizás una palabra, un olor, una situación familiar. De repente, aquella herida que parecía curada vuelve a doler. Pero Dios no solo quiere aliviar el dolor, quiere sanarlo de una vez por todas, y para ello nos invita a buscar el verdadero bálsamo de Galaad, Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 8:22, no hay bálsamo en Galaad, no hay médico allí. ¿Por qué entonces no has sanado la herida de mi pueblo? Dios pregunta, ¿por qué sigues sufriendo cuando ya te he sanado? El problema no es que Dios no tenga el poder de sanar. El problema es que a menudo no le permitimos entrar en la zona más dolorosa de nuestro corazón. Quizás te estás aferrando a heridas, resentimientos o traumas del pasado. Quizás tengas miedo de enfrentar ciertos recuerdos porque piensas que son demasiado grandes para superarlos. Pero Dios te está diciendo ahora, dame tus heridas y las transformaré en algo nuevo. La sanación comienza cuando decides dejar de huir y permitir que Dios toque las áreas que más duelen. El primer paso hacia la libertad es reconocer que necesitas sanación. Y ahora yo te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar que Dios sane esa herida hoy? Si es así, quédate conmigo, porque en los próximos temas profundizaremos en este viaje de restauración.
José de Egipto, cuando Dios usa tus heridas para moldear tu destino, imagínate ser traicionado por tus propios hermanos, arrojado a un pozo y vendido como esclavo. Imagínate ser acusado injustamente y arrestado por un delito que no cometiste. Este fue el camino de José de Egipto, un hombre que tenía grandes sueños, pero que vio su vida marcada por el dolor y el abandono. Ahora detente y piensa, ¿cuántas veces te has sentido así? Traicionado por personas cercanas a ti, olvidado, agraviado. ¿Cuántas veces tu dolor te ha hecho preguntarte dónde estaba Dios? Pero la historia de José nos enseña algo poderoso. Dios no solo sana nuestras heridas, sino que las usa para transformarnos y guiarnos a nuestro propósito. Cuando José fue vendido como esclavo, Dios no lo abandonó. Más bien, Él estaba moldeando a José para algo mayor. La esclavitud no fue el final. Fue el comienzo de un plan extraordinario. Lo que parecía una tragedia fue en realidad una preparación. La Biblia nos dice en Génesis 50:20 que al final de su viaje, José dijo a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para que hoy se salve a mucha gente». Esto significa que el dolor que experimentaste no fue en vano. Lo que te dolió, lo que te hirió, puede convertirse en el testimonio que salvará otras vidas. ¿Cuántas veces te has preguntado: ¿por qué me pasó esto? Quizás la respuesta no esté clara ahora, pero un día comprenderás que las lágrimas que derramaste estaban regando el camino hacia tu victoria. José fue rechazado por su familia, pero se convirtió en gobernador de Egipto. José fue agraviado, pero Dios lo exaltó. José lloró en la cárcel, pero rió en el palacio. Dios te dice hoy: veo tus heridas, pero no definen quién eres. Te estoy preparando para algo más grande. Ahora te pregunto, ¿crees que Dios puede usar incluso tu dolor para guiarte al propósito que Él tiene para ti? Si es así, quédate conmigo, porque en el próximo tema hablaremos de cómo Jesús nos enseña a transformar el dolor en redención. Jesús, las heridas que trajeron sanación al mundo. Si hay alguien que entiende profundamente las heridas, ese es Jesucristo. No solo sufrió físicamente, sino que soportó los dolores emocionales y espirituales de la humanidad. Rechazado, traicionado, abandonado y crucificado, experimentó las heridas más profundas que un ser humano podría soportar. Ahora, deténgase y piense, Jesús, el Hijo de Dios, podría haber evitado todo esto. Podría haber elegido no sentir dolor, no ser traicionado, no cargar el peso del pecado del mundo. Pero Él decidió pasar por todo esto por una sola razón: tu sanación. La Biblia nos dice en Isaías 53:5, «Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Esto significa que las llagas de Jesús fueron el instrumento de su liberación. Lo que parecía una derrota, un hombre colgado en una cruz, sangrando y humillado, fue, de hecho, la mayor victoria jamás obtenida. Ahora, piensa en tu propio dolor. Quizás tengas cicatrices emocionales, traumas, recuerdos que todavía te hacen sufrir. Quizás llevas heridas que nadie más ve, pero que te afectan cada día. Lo que Jesús te enseña a través de la cruz es que tu dolor no es el final de tu historia. Así como las heridas de Cristo trajeron sanación al mundo, tus heridas pueden ser un poderoso testimonio de transformación y redención. Quizás hoy te estés preguntando, ¿por qué Dios permitió que yo pasara por esto? ¿Por qué tuve que sufrir tanto? ¿Por qué ciertas personas me hicieron daño? La respuesta está en la cruz. No se trata del dolor, sino de lo que Dios puede hacer con él. Cuando Jesús resucitó, sus heridas todavía estaban allí,
Mostró las marcas a los discípulos, no como un recordatorio del sufrimiento, sino como un símbolo de victoria. Esto significa que tus cicatrices no son señales de fracaso, son marcas de la gracia de Dios que te sostiene. Tu pasado no define quién eres, pero puede ser usado para glorificar a Dios. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a entregar tus heridas a Jesús y permitirle transformar tu dolor en testimonio? Si es así, quédate conmigo, porque en el próximo tema hablaremos de cómo Dios usa el tiempo para completar la sanación de tu alma. El tiempo de Dios. Cuando la sanidad no ocurre de inmediato. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos dolores parecen tardar tanto en sanar? ¿Por qué Dios no sana inmediatamente todo lo que nos hace daño? Después de todo, si Él tiene el poder de realizar milagros instantáneos, ¿por qué algunas heridas emocionales tardan años en sanar? La respuesta está en la manera como Dios obra. Él no solo sana, Él transforma. Y la transformación lleva tiempo. La Biblia nos enseña en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que incluso tu curación es parte de un plan más grande. Dios no solo elimina el dolor, Él usa este proceso para fortalecer tu fe, moldear tu carácter y prepararte para algo grandioso. Pero el problema es que somos impacientes. Queremos que Dios quite el dolor ahora. Queremos que el pasado se borre, inmediatamente queremos que las heridas desaparezcan como si nunca hubieran existido. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que Dios no solo quiere borrar el pasado, Él quiere redimir tu historia? Recuerda la historia de Job. Lo perdió todo: hijos, posesiones, salud. Pero a su debido tiempo, Dios le devolvió la vida 2 veces. Job no solo fue sanado, sino que salió de la experiencia más fuerte, más sabio y con un testimonio poderoso. El momento de tu sanación no significa que Dios se haya olvidado de ti. Significa que está trabajando en los detalles. He aquí un ejemplo sencillo. Imagina que tienes una herida profunda. Si alguien simplemente lo cubre con una venda sin limpiar la herida, puede infectarse y empeorar. Lo mismo ocurre con el dolor emocional. Dios no solo quiere ocultar tu dolor, sino que quiere sanarlo por completo, de adentro hacia afuera. Quizás estés pasando por este proceso ahora mismo. Tal vez Dios te esté enseñando a confiar, a perdonar, a depender de Él más que nunca. El tiempo que crees que es espera es en realidad un tiempo de preparación. Y al final, cuando mires atrás, verás que cada momento de dolor tuvo un propósito. Te darás cuenta que el retraso no era un castigo, sino una protección. Dios te estaba fortaleciendo para que cuando llegara la sanidad, nunca volvieras a ser el mismo. Ahora te pregunto, ¿confías en que Dios está trabajando en tu sanación, aunque todavía no lo veas? Si es así, quédate conmigo, porque en el próximo tema hablaremos de cómo perdonar a quienes te hicieron daño es un paso esencial hacia tu sanación. Perdón, liberarse de las cadenas del pasado. El perdón es una de las partes más difíciles de la curación. Muchas veces queremos ser sanados, pero todavía guardamos resentimiento hacia quienes nos hicieron daño. Y aquí es donde reside uno de los mayores secretos espirituales. Solo sanarás verdaderamente cuando liberes el perdón. Podrías estar pensando, pero la persona que me lastimó ni siquiera se disculpó. O no puedo olvidar lo que me hicieron. Y la verdad es que el perdón no es olvido. Perdonar es liberar las cadenas que aún te atan al pasado. Jesús nos enseñó esto claramente. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar, Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:22.
Esto significa que el perdón no es una emoción, es una decisión diaria. Pero ¿por qué es tan importante el perdón para la sanación? El perdón te libera a ti, no a la persona que te hizo daño. Mucha gente piensa que al perdonar le están haciendo un regalo al agresor. Pero en realidad, el mayor beneficiario eres tú. El resentimiento es un veneno que destruye tu paz, pero el perdón es el antídoto que sana tu alma. Aquellos que no perdonan llevan el pasado consigo. Cada vez que revives el dolor, que alimenta el resentimiento, permaneces apegado a lo sucedido. Pero Dios quiere que sigas adelante. Él quiere que mires hacia adelante sin las cadenas del pasado que te detengan. El perdón abre las puertas a la sanación divina. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Esto significa que Dios quiere sanarte, pero también quiere que liberes el perdón. Él sabe que un corazón lleno de dolor no puede recibir todo lo que Él tiene para dar. Ahora yo te pregunto, ¿a quién necesitas perdonar hoy? Tal vez sea alguien que te traicionó, que te mintió, que te abandonó cuando más lo necesitabas. O quizás la parte más difícil. Tal vez necesites perdonarte a ti mismo. Si quieres sanar verdaderamente las heridas del pasado, comienza aquí. Pídele a Dios que te ayude a liberar el perdón y verás que la sanación comienza a fluir a tu vida de una manera sobrenatural. Ahora, quédense conmigo, porque en el próximo tema hablaremos de cómo Dios convierte el dolor en propósito. Cuando Dios convierte tu dolor en propósito, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios permitió que ciertos dolores fueran parte de tu historia? Quizás mires hacia tu pasado y veas momentos de sufrimiento, pérdida e injusticia. Y la pregunta que resuena en tu mente es: si Dios me ama, ¿por qué tuve que pasar por esto? La respuesta es profunda, pero transformadora. Dios nunca desperdicia el dolor. Él transforma las heridas en testimonios y el sufrimiento en propósito. La Biblia nos enseña en Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, quienes son llamados de acuerdo a su propósito. Esto significa que incluso lo que te duele puede ser usado para algo más grande. 1. Tu dolor puede ser la respuesta para alguien que está sufriendo. Muchas veces, Dios nos permite pasar por el dolor para que podamos ayudar a otros en el futuro. ¿Alguna vez has notado cómo las personas que han ganado grandes batallas son a menudo las que tienen más autoridad para aconsejar a los demás? Alguien que ha sido abandonado sabe cómo consolar a alguien que se siente solo. Alguien que ha superado un trauma puede ser la voz que guíe a otros hacia la curación. Alguien que ha pasado por el fuego puede enseñar a otros cómo sobrevivir a las llamas. Si estás sufriendo hoy, debes saber que Dios puede usar esta experiencia para impactar vidas. 2. El sufrimiento te transforma en algo más grande. Recuerde a David, antes de convertirse en rey, enfrentó el rechazo, la persecución y el dolor, pero cada batalla fortalecía su corazón. Su tiempo en el desierto no fue un castigo, fue un entrenamiento para el propósito mayor que Dios tenía. Para él, lo mismo aplica para ti. Cada lágrima que derramaste fue un ensayo para tu victoria. 3. Dios es experto en convertir tragedias en testimonios. Pensemos en la historia de José, que vimos anteriormente. Todo lo que parecía un golpe del enemigo era en realidad una estrategia divina para cumplir el propósito de Dios en tu vida. La verdad es que Dios ya ha visto el final de tu historia. Y Él te dice hoy, lo que parecía destrucción será reconstrucción. Lo que parecía pérdida será multiplicación. Lo que parecía un fin será un nuevo comienzo. Ahora te pregunto, ¿estás listo para entregarle tu dolor a Dios y permitirle transformar tu historia? Si es así,
Quédate conmigo, porque en el próximo tema hablaremos de cómo la presencia de Dios es la mayor medicina para las heridas del alma. La presencia de Dios, el remedio para las heridas del alma. Cuando estamos heridos, buscamos consuelo en muchas cosas. Algunos buscan apoyo de amigos, otros intentan olvidar el dolor distrayéndose con el trabajo, el entretenimiento o incluso aislándose del mundo. Pero la verdad es que ninguna de estas soluciones llena el vacío que puede dejar una herida emocional. El único remedio verdadero para un alma herida es la presencia de Dios. David lo sabía mejor que nadie. En medio de la persecución, la traición y los momentos de profunda angustia, escribió: «Cercano está el Señor a los que tienen quebrantado el corazón y salva a los de espíritu abatido». Salmo 34, 18. Esto significa que en los momentos más difíciles, Dios no se aleja, sino que se acerca. 1. La presencia de Dios trae paz incluso en medio del dolor. Quizás estés pasando por un proceso de sanación que parece largo y difícil, pero la presencia de Dios te da paz a medida que atraviesas este proceso. Jesús nos prometió en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». El mundo ofrece un alivio temporal, pero la paz de Dios es permanente y sobrenatural. 2. Cuando te acercas a Dios, tus heridas comienzan a sanar. Muchas veces queremos ser sanados antes de buscar a Dios, pero el camino es el opuesto. Es en la búsqueda que sucede la sanación. La Biblia dice en Jeremías 29:13, «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Esto significa que cuando te sumerges en la presencia de Dios, algo sobrenatural comienza a suceder dentro de ti. Lo que antes dolía empieza a perder fuerza. Lo que antes te hacía llorar comienza a convertirse en un testimonio. Lo que parecía una carga comienza a ser entregado en sus manos. 3. La presencia de Dios trae una nueva identidad. Muchas de nuestras heridas provienen de lo que otras personas nos han dicho o hecho. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, Él nos recuerda quiénes somos realmente. No eres el trauma que has sufrido. No eres las palabras que te hieren. No eres el abandono, la traición, la decepción. Eres un hijo de Dios y Él tiene un propósito de restauración para ti. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a buscar la presencia de Dios como nunca antes y permitirle sanar tu alma? Si es así, quédate conmigo, porque en el próximo tema hablaremos de cómo la alabanza y la gratitud aceleran el proceso de sanación. El poder de la alabanza y la gratitud para sanar el alma. ¿Has observado alguna vez cómo algunas personas logran mantener un espíritu fuerte y lleno de fe, incluso después de haber pasado por momentos difíciles? Su secreto reside en algo poderoso, la alabanza y la gratitud. Muchas veces, cuando nos sentimos heridos, nuestro primer instinto es quejarnos, cuestionar a Dios y revolcarnos en la tristeza. Pero la Biblia nos enseña que la alabanza es un arma espiritual que nos eleva, nos fortalece y acelera nuestra sanación. El apóstol Pablo lo sabía bien. Él escribió en 1 Tesalonicenses 5:18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Pero ¿cómo podemos estar agradecidos cuando todavía estamos heridos? ¿Cómo podemos alabar cuando todavía sentimos dolor? La respuesta es sencilla, pero transformadora. La alabanza nos eleva por encima del dolor. 1. La alabanza abre el camino a la presencia de Dios. La Biblia dice en el Salmo 22:3, «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Esto significa que cuando alabas, Dios está presente. Y donde está Dios, no hay lugar para la tristeza, el miedo ni la opresión.
2. La gratitud cambia tu perspectiva. ¿Alguna vez has notado que cuando comienzas a estar agradecido, tu mente empieza a cambiar? Aunque todavía hay dolor, empiezas a ver esperanza. En lugar de centrarte en lo que perdiste, empiezas a ver lo que todavía tienes. En lugar de hundirte en la tristeza, te das cuenta de que Dios está trabajando. En lugar de pensar en el pasado, empieza a prepararte para el futuro. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, heridos y agraviados, no se quejaron, sino que alabaron. ¿Y qué pasó? Las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas cayeron. Hechos 16, 25, 26. Esto significa que si quieres ver cadenas emocionales rompiéndose en tu vida, comienza a alabar. 3. La alabanza trae sanidad incluso antes del milagro. Mucha gente piensa que solo debe alabar cuando llega la sanación, pero la verdadera alabanza es la que viene antes de la respuesta. David escribió en el Salmo 103, 2, 3: Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Incluso antes de ver la sanación completa, comienza a alabar como si ya la hubieras recibido. Ahora yo te pregunto, ¿estás dispuesto a cambiar tu actitud, cambiar las quejas por elogios y la amargura por gratitud? Si es así, quédate conmigo, porque en el siguiente bloque finalizaremos este recorrido con una poderosa reflexión y un llamado a la transformación. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Pocas personas tienen el coraje de afrontar su dolor y buscar la verdadera sanación en Dios. La mayoría de la gente sigue huyendo, escondiéndose detrás de excusas, pero tú no. Has decidido dar un paso de fe y esto ya es una señal de que Dios está trabajando en tu vida. Ahora, mira hacia atrás. Piensa en todo lo que hemos hablado hasta ahora. Dios ve tus heridas y se preocupa por ellas. Tiene un bálsamo curativo que puede restaurar incluso los dolores más profundos. Él convierte el dolor en propósito, porque nada en su vida se desperdicia. Él está trabajando incluso cuando parece que nada sucede. El perdón te hace libre. Los elogios y la gratitud aceleran tu curación. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a entregar tu dolor completamente a Dios y permitirle que te restaure? Si tu respuesta es sí, quiero experimentar esta sanación, escribe en los comentarios ahora mismo: elijo la sanación de Dios para mi vida. Este es su compromiso público, un acto de fe, una declaración espiritual de que tu pasado ya no te define. Comparte este mensaje. Tú podrías ser la respuesta de Dios para alguien. Recuerda, muchas personas viven atrapadas en su dolor sin saber cómo salir de este ciclo. Si este mensaje tocó tu corazón, por favor, comparte este video. Al hacer esto, estás siendo un instrumento de Dios para llevar sanidad a más personas. Podrías pensar, pero ¿puede un simple vídeo cambiar la vida de alguien? La respuesta es sí. Así como Dios usó este vídeo para hablarte a ti, puede usarlo para transformar la vida de alguien que está sufriendo en silencio. Ahora, piensa conmigo. Cuando te alejas de la presencia de Dios, tu fe comienza a enfriarse, ¿verdad? Esto también sucede cuando dejas de consumir contenidos que construyen tu vida. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo. No lo pospongas. Mantén tu llama encendida. Cada estudio, cada reflexión es un paso más en tu camino espiritual. Y quiero seguir acompañándote en este viaje. Ahora, guarda silencio por unos segundos. Deja que este mensaje entre en tu corazón. Cierra los ojos y siente la presencia de Dios a tu alrededor. Tómate este momento para dar gracias, entregarle todo a Él. Y antes de irte, recuerda, Dios ya ha comenzado la obra en tu vida y Él es fiel para completarla. Amén.